Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy día es sábado 2 de mayo de 2020 y bueno, quiero darte nuevamente la bienvenida a nuestras clases virtuales. Esta vez para la materia de Sociología Jurídica SJU 111, primer semestre, Universidad Franz Tamayo, sede El Alto. Bueno, ya estamos cerrando, estamos dentro de unos días más, estamos cerrando lo que viene a ser hito 3 y en este hito habíamos desarrollado en la materia todo lo que viene a ser el tema un poquito metodológico, viendo el tema de bases metodológicas. Para eso habíamos hecho el ejercicio, tanto manual como electrónico, de armado de fichas bibliográficas, ¿no? Y digamos, para cerrar este tema, quiero tocar otro tema que es importante en el marco de lo que son los fundamentos más básicos de la investigación en ciencias sociales. Te estoy hablando de la observación. Toda investigación inicia eh, comienza con la observación. Hasta la observación está dentro de los métodos y las técnicas que se utilizan para ir desarrollando la investigación en ciencias sociales, ¿no? La observación participante puede ser algo mucho más específico como herramienta que se desarrolla en el proceso investigativo. Y la observación viene obviamente de la mirada, ¿no? Entonces, para este video quiero un poquito compartir contigo algunas reflexiones sobre la mirada y pedirte disculpas si, digamos, en el transcurso de este y los otros videos que van a acompañar a este video sobre mirar, tienen alguna falencia, algún hueco en el marco de utilizar, porque vamos a utilizar elementos del arte, de la historia del arte. ¿No? Entonces te pido disculpas y bueno, solamente es este video para compartir contigo algunas reflexiones sobre el tema de la mirada. Ok, bueno, comencemos y contarte de que la mirada es un tema fundamental para nuestra cultura, ¿no? El mirar es un elemento fundamental que es el único puente que tiene la especie humana, bueno, es el único, entre comillas, puente que tiene la especie humana para conectarse con su contexto. Y ese efecto, digamos, es resultado de la construcción de una cultura que ha apostado por centralizar la atención sobre un sentido, la vista, ¿no? Haciendo de que la vista sea el sentido hegemónico en el cuerpo, ¿no? Sea el sentido por el cual nos conectamos con el contexto, con la realidad, ¿no? La mirada en ese sentido es el puente para hacernos de las cosas que nos rodean, ¿no? Eh, en, eh, Valga la redundancia, entonces la cultura se ha constituido como un elemento de oculocentrismo, ¿no? Donde la mirada, donde el ojo es el sentido dominante en el marco de hacerte de la realidad, ¿no? Para las personas no videntes, el no tener este sentido ha hecho que sean otros sentidos se fortalezcan, ¿no? Y ejerciten esos sentidos para poder hacerse de la realidad, ¿no? El tacto, el oído, ¿no? El olfato, ¿no? Ahora, eso no sucede, digamos, con las personas que no que bueno, que tienen la capacidad de ver porque han apostado totalmente a la mirada. O sea, todo entra por los ojos. Es el dicho general, ¿no? Y hay un sinfín de dichos de la potencialidad de la mirada, ¿no? Y de su poderío, elemento fundamental, ¿no? Entonces, la mirada se ha constituido como el sentido dominante. Ahora, pero miramos bien, sabemos mirar.
eh, la mirada se la entrena. Ahora, si te das cuenta, estos elementos, estas preguntas son muy, muy centrales para poder comprender si miramos, ¿no? Ahora, aquí es interesante notar de que a la mirada se la entrena, ¿no? Hay una mirada muy genérica. Nosotros estamos como acostumbrados a ver eh, un plano, el plano genérico de la imagen, ¿no? Y no estamos acostumbrados a focalizar nuestra mirada o a encontrar los detalles de la imagen, ¿no? Entonces creemos fielmente en esa generalidad que vemos, sin ver, ¿no? Y a pesar que vemos los detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos detalles tal vez encontremos respuestas más interesantes aún que en la generalidad que estamos mirando. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás estábamos con un equipo de investigación desarrollando un proyecto en la ciudad de Oruro, en el Carnaval de Oruro, con el tema de las bandas musicales, ¿no? Y estábamos sobre todo investigando, digamos, toda esa estructura de la banda, los músicos, los instrumentos, la participación en el Carnaval de Oruro, que es una cosa fantástica. Y claro, nosotros éramos tres investigadores, nos habíamos como focalizado demasiado, nos habíamos habíamos concentrado nuestra mirada, digamos, en el espectáculo que ofrecía la banda, ¿no? El tema de la música, ¿no? El tema de los pasos, las coreografías, ¿no? El acompañamiento con los músicos, las coreografías entre la misma banda, ¿no? La entrada, la caminata, ¿no? El tipo de desfile que hacían desde la preparación, ¿no? Los ensayos. Pero ahí había un elemento interesantísimo, había un elemento que estaba como demasiado concentrada nuestra mirada en eso, porque era el elemento que ha robado nuestra atención, ¿no? En un momento dado, hay como un corte, ¿no? Hay una fractura en esa atención totalmente robada nuestra y yo, por ejemplo, me doy cuenta de que, claro, la banda no era solo la banda, de que la banda tenía un complejo de relaciones que hacían a la banda. Es decir, que por ejemplo, en el marco de la entrada, en el mismo carnaval, no podía estar el músico solo, tenía que estar con la compañía de alguien, ¿no? Ya sea su esposa, la hija, el sobrino, que le hacía como de apoyo, ¿no? De aguatero, lo que se dice en la jerga, ¿no? Entonces, pero esa gente también hacía la banda, porque sin esa gente tal vez no se daba toda la espectacularidad que la banda desarrollaba en el trayecto de la entrada del carnaval, ¿no? Y claro, esas personas estaban como tapadas, como fantasmas por el tema de que, claro, nuestra atención estaba en en ese holgorio, en ese espectáculo, en la coreografía, en la música, ¿no? Pero los elementos más fundamentales, los elementos más esenciales eran esta red de gente que acompañaba, que en su mayoría eran mujeres, ¿no? Ese es un ejemplo ese. Otro ejemplo que te puedo dar es un ejemplo de investigación también en el marco del desarrollo de mi investigación de tesis, cuando me di cuenta de que, claro, también hay como, te roban la atención, o sea, tu mirada está, cuando haces una investigación, está como centrada en sujetos específicos, o sea, tienes que hablar, vas a hacer una investigación sobre una comunidad migrante, entonces tienes que hablar con sus representantes, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque así también le dice el protocolo, pongámosle así. Entonces, claro, tienes que hablar con el presidente de los migrantes, con el presidente del club deportivo, con el cura, ¿no? Todos estos sujetos, digamos, que de alguna manera, recuerdo muy bien lo que decía una entrevistada mía, eran la creme, ¿no? Era la creme, era la tutti, ¿no? De la comunidad, ¿no?
Y ahí me doy cuenta, cuando empiezo a entrevistar a esta gente, me doy cuenta que ya tenían como un repertorio, ¿no? Tenían como un guión, ¿no? Que me tenían que repetir. Entonces era como una información cocinada, digamos. Esto era muy interesante. Porque ya todo el mundo, como siempre habían sido los que daban la palabra, entre comillas, la palabra oficial, entonces tenían ya un guión establecido, ¿no? El migrante boliviano, que es un ejemplo, ¿no? ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que, claro, me habían robado la atención, ¿no? Estaba demasiado focalizada mi mirada en esos cuantos sujetos, ¿no? Entonces, la estrategia que hice fue romper con eso y tratar de localizar otros sujetos, sujetos los cuales estaban como perdidos porque nuevamente habían sido tapados por estos y además habían sido no solamente tapados y vueltos fantasma, sino habían sido también callados, entonces eran como ecos, ¿no? Sociales, ¿no? Entonces logro entrevistarme, por ejemplo, con una chica que trabajaba de mesera, que claro, me rompía todos los datos que en un primer momento me han dado los representantes, ¿no? Y luego con un sujeto, un muchacho que vendía dulces, pero que conocía todo el recorrido de la comunidad migrante, ¿no? Que rompía todo ese discurso, digamos, ¿no? Ese discurso digamos, repetitivo, ¿no? Entonces hay que romper, o sea, hay que ver el detalle y al ver el detalle romper con estas formas genéricas de ver las cosas, ¿no? Espero que con estos dos ejemplos ubiques mejor lo que estamos hablando y el poderío de esta mirada que se debe romper en el marco de ver lo genérico y tratar de ver los detalles. Entonces, y esta imagen me parece súper interesante, todos vemos con unos lentes, aunque no usemos. Porque no hay la mirada neutral. Siempre vemos con ideologías, con estereotipos, con prejuicios, con todos esos elementos. ¿Cómo es esto? Ponte a pensar que tú tienes una religión. Entonces, tienes que ver la realidad de acuerdo a esos parámetros, esos principios, a esos elementos, esas normativas religiosas, ¿no? Entonces, no hay pues, una mirada neutral. Tema muy complicado, porque no te olvides que en la construcción de lo que viene a ser las ciencias sociales en este caso, claro, lo que se busca es una ciencia no valorativa, pero siempre vemos valorando, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que tratar de controlar ese elemento, controlar esa valoración en nuestras miradas y tratar de, bueno, no tal vez lo logremos completamente, generar una mirada neutral. Ahora, como te has dado cuenta, la mirada es fundamental, ¿no? Y cómo mirar es importante. Y para cómo mirar tenemos que saber, tenemos que entrenar nuestra mirada, dejar de ver esos elementos genéricos y empezar tal vez a ver los elementos más específicos, más de detalle, ¿te das cuenta? Acá me gusta siempre hacer un ejercicio interesante y es ver esta obra que es maravillosa, que es Velázquez. Velázquez y las Meninas, que es un cuadro que está en el Museo del Prado en Madrid, que es una de las obras más hermosas que nuestra especie humana conoce. Es una obra con un detalle impresionante, ¿no? Velázquez, que, bueno, es un autorretrato, porque aquí está Velázquez, realiza esta obra en el marco de esta como juego que tiene con el tema de mirar, ¿no? Si tú te das cuenta, el Velázquez está pintando, aquí está un lienzo, y está pintando obviamente un modelo. Y ese modelo, en la pregunta que hace a esta obra sería ¿a quién pinta el pintor? ¿A quién pinta este pintor que es Velázquez? Nos está viendo a nosotros que estamos viendo su cuadro. La respuesta sería que nos está pintando, mejor dicho, nos está pintando a nosotros, ¿no? Pero si tú ves, o sea, este es el taller de Velázquez, ¿no? Aquí hay otro señor que nos está viendo a nosotros, desde afuera, ¿no?
y aquí está cómo entra la luz, ¿no? Y aquí son otros cuadros. Pero este es un juego de la mirada, ¿no? Porque no nos está pintando a nosotros Velázquez, está pintando a la pareja de reyes que están encima, sobre nosotros, en el puesto donde estamos nosotros mirando. Porque este es un espejo que refleja a quienes están de este lado. No es una ventana, porque si fuera ventana, como esta puerta entrarían los rayos del sol. No es un cuadro porque estos son cuadros, porque es el estudio de Velázquez, y son oscuros los cuadros. Este es un espejo. Entonces ese juego de la mirada es un tema muy interesante, ¿no? Y mira cómo nos mira Velázquez, ¿no? Esa mirada, ¿no? Pensando cómo nos retrata, pero no es así, no nos retrata a nosotros. Aquí está la pareja de reyes, míralos. Aquí está. Entonces, este cuadro es una cosa fantástica que nos enseña justamente a mirar ¿qué? El detalle, ¿no? Y claro, también es una crítica a nuestro egocentrismo, tal vez, ¿no? Entonces, más o menos, descubrir este juego que hace Velázquez con el cuadro es ver esto, ¿no? Aquí está, digamos, la escena completa, ¿no? Donde nosotros estamos ya realmente fuera de la escena, de la escena que está siendo pintada por Velázquez. Los reyes, el pintor, el estudio, ¿no? Pero como te das cuenta, solo Velázquez hace la pintura de esta parte, si te das cuenta. Mira otra vez. Y aquí está la escena completa. Mirar. Mirar es un arte. Y es un arte que nos lleva siempre a poder ser engañados. Gracias, espero que te haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente.